A la hora de diferenciar los distintos tipos de shock, es muy importante saber que hay un patrón hemodinámico característico de cada uno de ellos. De todas formas, en fases avanzadas, es decir, cuando el paciente está muy malito y ya lleva probablemente días en situación de shock, o horas o muchas horas, muchas veces estos patrones tienden a mezclarse y en la práctica clínica a veces es complicado la diferenciación. Pero al menos desde un punto de vista teórico, que es lo que más nos interesa de cara a una eventual pregunta en el examen, es, entre comillas, sencillo diferenciar los distintos tipos de shock si miramos básicamente a 2 o 3 parámetros del estado hemodinámico del paciente. El primero que comentaré será el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, el volumen de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo durante un minuto, lógicamente estará disminuido cuando el problema que causa el shock es que el corazón está enfermo y tiene poca fuerza, digamos un infarto masivo, por ejemplo. Por lo tanto, el gasto cardíaco muy deprimido va a favor de un origen cardiogénico del shock. Es cierto que en otras circunstancias también tiende a disminuir el gasto cardíaco, tanto en un shock hipovolémico, shock constructivo, shock séptico, aunque en las fases iniciales podríamos tener un cierto aumento del gasto cardíaco para compensar el mecanismo que tengamos debajo. El otro parámetro importante que hay que evaluar es la resistencia vascular periférica. La resistencia periférica, de alguna manera, lo que nos está representando es el estado de vasoconstricción o vasodilatación que tienen las arteriolas. Y esto lo podemos medir o estimar mediante técnicas invasivas, y la estimación de la resistencia vascular periférica nos va a permitir orientar también al origen del shock. De manera que si el origen está en una gran vasodilatación, como ocurre por ejemplo en un shock anafiláctico, el ejemplo típico, pues ya sabéis que es un paciente alérgico a la picadura de la avispa, que le pica la avispa y sufre un estado de shock, está básicamente producido por la liberación de histamina y de otras sustancias vasodilatadoras que producen una caída inmediata de la resistencia vascular periférica. Si valorásemos en ese paciente el gasto cardíaco, al menos inicialmente tiende a estar elevado porque trata de compensar la gran vasodilatación para mantener una buena presión arterial y una perfusión tisular, pues lo trata de compensar con un aumento en la frecuencia cardíaca y en la fuerza de contracción, que trata de, digamos, compensar el efecto principal, que es la vasodilatación. Sin embargo, cuando el origen del shock es, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, un fallo cardiogénico, vamos a tener unas resistencias vasculares incrementadas. Y es un poco lo mismo, es un mecanismo de compensación que se pone en marcha en esas circunstancias. Por ejemplo, un paciente que tiene un infarto masivo y que pierde la mitad del tejido contráctil, lógicamente el gasto cardíaco le cae, y para intentar mantener la resistencia, la perfusión tisular, pues trata de subir la resistencia periférica de manera que suba un poquito la presión arterial. Es decir, ya que el corazón empuja poca sangre, vamos a intentar contraer las arteriolas para que esa sangre perfunda mejor a los tejidos del organismo. Por último, podríamos destacar la presión venosa central. La presión venosa central en general es un buen marcador del estado de la volemia, es decir, cuanto más seco está un individuo, cuanto menor volemia tiene, más bajita suele ser la presión venosa central. Entonces, por ejemplo, ante situaciones de hipovolemia, como puede ser una hemorragia masiva, es fácil pensar que tendremos una presión venosa central que estará muy disminuida. Si vemos cómo responderán reactivamente las arteriolas, lo lógico es que se contraigan, porque ya que llega poca sangre al corazón y este empuja poco, pues las arteriolas se contraerán para intentar aumentar un poquito la presión de perfusión tisular. Esto va a hacer que las resistencias en este tipo de shock hipovolémico tiendan a ser altas, y el gasto cardíaco también, al menos inicialmente, tenderá a ser alto para compensar el defecto prioritario de la caída de la volemia. Lo que ocurre es que inmediatamente, ya que llega muy poquita sangre al corazón, pues por la ley de Frank-Starling vamos a tener una precarga muy disminuida, lo cual va a dar lugar a un gasto cardíaco también deprimido. Llega poca sangre, pues empuja poco el ventrículo izquierdo. El shock séptico es un shock un poco especial,
porque hay una fase inicial de hiperdinamia en la que el gasto cardíaco suele estar un poco aumentado, pero en fases más avanzadas ya se comporta de toda la liberación de sustancias tóxicas con efecto tóxico directo para el miocardio. Muchas de ellas va a dar lugar a una depresión en la contractilidad que puede dar lugar también a una caída del gasto cardíaco. Digamos que esta tabla en general de diferentes patrones hemodinámicos del shock es importante conocer, sobre todo lo más característico de cada tipo de shock, para que ante un caso clínico pues podamos responder correctamente las preguntas.